Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Es un privilegio una vez más estar aquí delante de ustedes a través de las redes sociales para exponer una vez más la palabra del Señor. Vamos a esperar unos momentos en lo que la demás congregación, ustedes que nos ven desde sus lugares, se conectan. Antes de empezar, quiero mandarle un saludo especial a mi padre, Pastor José de Jesús, Dios le bendiga. Saludos también a los pastores de allá de Tijuana, a la pastora de Fresnillo, al pastor Abelardo, su esposa la pastora Lupita, al pastor Gil, al pastor Salvador, a toda la gente de allá de Washington, de Everest, que se conecta, Dios les bendiga, a la congregación de Restauración, Ministerio Nezahualcóyotl, saludos a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por dar seguimiento a las enseñanzas que transmitimos por esta vía. Dios les bendiga a todos. Esperamos un momentito más a que la gente se conecte para que empecemos la enseñanza de hoy. Hoy vamos a hablar sobre el versículo de Apocalipsis 22:12. Es muy importante que usted esté atento, usted apunte, usted esté escudriñando, estudiando, repasando. Saludos, hermana Lupita Gómez. Dios le bendiga a usted, a su esposo. Gracias por conectarse. En estos momentos, por el momento todavía no tenemos lugar donde congregarnos, pero ya próximamente, primero Dios, el próximo domingo ya estaremos congregándonos. Si nos entregan ese local, veremos qué es lo que le hace falta y si ya está listo, empezaremos nuestros servicios. Ya les mandaremos la ubicación. Ya nos metimos por Google Maps, pero no da el nombre de la calle, no da el número. Pero en cuanto tengamos la posibilidad de ir una vez más, vamos a mandar la ubicación, vamos a preguntar la dirección bien, número, calle, barrio, para que si usted nos gusta acompañar y reunirse con nosotros, allá vamos a estar. Como dice nuestro pastor, si usted no tiene un lugar donde congregarse, los esperamos, y si usted ya tiene, pues afírmese ahí. Recuerde, Jesucristo les dijo a los discípulos antes de ascender: no se vayan de su congregación de Jerusalén hasta que no hayan recibido lo que el Padre les ha prometido. Eso quiere decir que Dios ha prometido cosas en la congregación donde estamos. Si usted está titubeando todavía dónde se congrega, si donde le gusta la alabanza, la palabra, el lugar, usted no debe de pensar así, usted no debe de sentir así, usted debe de orarle a Dios para que Dios le muestre el lugar donde usted se tiene que congregar, porque hay un lugar especial donde Dios lo va a levantar, donde Dios lo va a usar, donde Dios lo va a bendecir, donde Dios lo va a prosperar. Entonces es muy importante que usted no se vaya de esa congregación hasta que cumpla lo que le han profetizado, lo que el Padre ha hablado, decretado sobre usted, sobre la vida de su esposa, sus hijos, su familia, en el lugar donde Dios lo tiene o donde Dios quiere que esté. Bueno, vamos a empezar. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 22:12, y la palabra del Señor se dice así. Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Hoy sabemos que las señales se están cumpliendo. Todo lo que escribieron los profetas hace más de 2000 años se está cumpliendo, así como está escrito. Aún el apóstol Pedro dice que no tenemos una palabra más segura profética que lo que está escrito en la palabra. Y si la palabra dice que Jesús va a venir, Él va a venir y ya viene pronto. Todo se está cumpliendo. Así como dice Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Saludos allá a Tijuana, Madrid. Hermanito, que Dios te bendiga. ¿Qué quiere decir la palabra? Que Jesucristo viene pronto, pero no viene con las manos vacías, sino viene con galardón, con recompensa, para recompensar a cada uno según lo que hayamos hecho, porque es lo que Apocalipsis 22:12 dice. Ya al terminar este libro, el apóstol Juan dice, Jesucristo dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar
a cada uno según sus obras. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos que estar a la expectativa, que nosotros tenemos que estar con estas palabras presente. Dice la Biblia en Efesios 2, 8 y 9, que no fuimos salvos por obras para que nadie se gloríe. Pero después dice el verso 9, pero que ahora que hemos sido salvados, ahora que hemos sido rescatados, ahora nosotros como evidencia de que hemos sido salvados y justificados, tenemos que hacer obras. Esas obras tienen que nacer, salir, fluir. Así como antes teníamos un estilo de vida para hacer las cosas malas, para andar en las obras de la carne, para seguir nuestros deseos, para seguir nuestros pensamientos, ahora si nosotros hemos sido salvados, si nosotros hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo, eso quiere decir que una evidencia de eso es que las obras van a nacer, van a salir y las vamos a practicar. Vamos a orar para pedirle dirección al Señor, para que el Señor nos abre, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo que está en mí y en usted, podamos tanto como exponer como recibir, porque es lo que dice la palabra, el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, te doy gracias junto con mis hermanos, Señor, que están viendo en este momento y los que verán, Padre. Gracias porque tú nos has salvado, nos has limpiado, nos has regenerado y has puesto tu Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer esas obras, Padre Santo, que son evidencia que somos nuevas criaturas. Que es evidencia, Señor, de que estamos siendo transformados. Son evidencias, Señor, de que nosotros vamos rumbo a la salvación, Padre. Gracias. Gracias, Padre bendito. Te suplicamos, Señor, que derrames de tu unción quíntuple, Señor, para enseñar, para corregir, para instruir, para expresar, para trasladar, Señor, lo que tú nos has dado de gracia lo damos. Que tu unción, Señor, que tu Espíritu Santo que está en nosotros, acomode lo espiritual a lo espiritual. Padre, aquí abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir lo que hoy tú tienes a través de tu palabra. Padre, usa mi vida, Señor, me niego a mí mismo. Yo no soy nada ni nadie. Es tu Espíritu Santo que obra a través de mí. Simple y sencillamente reconozco que soy un vaso y toda la gloria y la honra es para ti. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que ya está aquí. Mire, así como dice Apocalipsis 22:12. Hace 2000 años Jesucristo le dijo al apóstol Juan, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Saludos, hermana Silvia, Materiales Giré. Qué bueno que está conectado. Si Jesucristo dijo eso hace más de 2000 años, eso quiere decir que ya está más cerca. Y dice que Él va a venir y viene con un galardón para recompensar nuestras obras. Como al principio les dije, la salvación no es por obras, sino es por gracia, es por fe, es un don de Dios. Pero si leemos el siguiente verso de Efesios 2:9, dice que porque fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces Jesucristo va a recompensar nuestras obras. Entonces yo le pregunto y el Señor me pregunta a mí, ¿qué clase de obras estamos haciendo hoy en día? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer estas obras? ¿Beneficio propio? ¿Ganancias deshonestas? ¿Ganancias propias? ¿O para que el reino de los cielos avance? Para que demostremos al reino de los cielos que ahora estamos en la misma visión que Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros tengamos esto siempre presente. ¿Qué clase de obras estamos haciendo? ¿Usted tiene confianza en las obras que está haciendo si hoy se presentara o estuviera delante de Jesucristo? ¿Usted estaría confiado de lo que está haciendo, de la manera que lo está haciendo y de dónde usted se está cimentando para hacer estas obras? Porque déjeme decirle que hoy en día, desafortunadamente, la necesidad, la avaricia, la codicia, el tener más, el poner la esperanza en los bienes materiales, en el dinero, hace que nosotros fundamentemos nuestras obras no en la roca que es Cristo Jesús. Hoy en día va pasando el tiempo, las promesas pareciera ser que se están tardando en cumplirse en nosotros y hace que nos desesperemos, hace que nosotros nos volvamos, que perdamos interés en lo que Dios ya nos ha prometido.
Entonces es muy importante que usted sepa en qué está fundamentando sus obras, porque tarde o temprano nosotros vamos a recibir recompensas. Entonces hoy a través de la Escritura vamos a ver algunos ejemplos de algunas obras que aquí en la tierra la gente que está escrita en la Biblia recibió recompensas aquí en la tierra por sus obras, por la manera en cómo las hicieron, por la manera en donde se fundamentaron, en los valores bíblicos que se fundamentaron y vencieron, recibieron recompensa aquí en la tierra. Y déjenme decirles que si Dios a través de la Escritura muestra que recibieron recompensa aquí en la tierra, ¿cuánta más recompensa no recibirán en los cielos? Entonces es muy importante que nosotros pongamos la mirada en las Escrituras, fundamentemos nuestras obras en la Escritura. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, en aquel día no nos alejemos avergonzados cuando estemos de la presencia del Señor. Mire, vamos a leer esta primera Escritura para agarrar de base, para saber qué recompensas es las que Dios recompensó y recompensará cuando Él venga. Marcos 14 del 3 al 9, fíjese cómo dice la bendita palabra del Señor, dice: pero estando él en Betania, hablando de Jesús, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Mira, aquí Jesucristo está diciendo de esta mujer que hizo una obra buena. Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando quieran les pueden hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber momentos, va a haber oportunidades en las cuales Jesucristo nos va a hablar, nos va a poner un sentir en el corazón de hacer una obra buena al prójimo, al ser querido, al indigente, a la viuda, al huérfano y aún hasta a nuestros enemigos. Porque el Señor se va a acercar y tenemos que aprovechar, porque aquí Jesucristo dice: a los pobres, a los necesitados, siempre los van a tener, van a estar con ustedes. Y en todo momento pueden hacerles bien, pero a mí no siempre me tendrán. Y dice el verso 8, esta ha hecho lo que podía. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, cuán bueno es Dios. Dios solamente le va a pedir lo que usted pueda hacer. Dios no es injusto para pedirle algo que usted no tenga, que usted no pueda o del cual usted no se pueda despojar. Mire qué hermoso es el Señor, nunca nos va a pedir algo que no podamos hacer. Porque aquí dice la palabra, esta ha hecho lo que podía. Si nosotros hacemos lo que podemos, fundamentándonos en la palabra, fundamentándonos en las obras que el Señor nos muestra en su palabra, solamente el Señor nos va a pedir lo que nosotros podemos hacer, porque es lo que dice la palabra aquí, Marcos 14:8. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fíjese qué bonito, cuánto tiempo ha pasado y la obra que hizo esta mujer hasta este día recibe recompensa y hay memoria. Todavía recordamos cada vez que leemos esa escritura. Hay recompensa para esta obra. Tuvo recompensa esta mujer, la alabó, la honró el Señor y aún se escribió en la palabra. Ahora imagínense la recompensa que recibirá ya en los cielos. Bueno, vamos a empezar a hablar de esta historia, de esta palabra. Aquí la palabra en Marcos 14:3 dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí la palabra dice, primeramente, que estaba en Betania. Y Betania quiere decir casa del pobre o casa del afligido. Entonces fíjese, si nosotros empezamos a interpretar Betania, lo que estaba pasando de esta mujer, de la pobreza y aún de en medio de la aflicción de esta mujer,
ella hizo una obra que le agradó al Señor. ¿Cuál fue? Darle todo lo que tenía, lo mejor que tenía. Hemos leído un poquito, yo sé que usted ha leído, ha investigado, ha escudriñado que esos vasos de alabastro eran de un precio grande, no era insignificante. Y que las viudas, las mujeres solas, invertían en eso para que en un futuro, cuando ellos la vendieran, tuvieran una ganancia grande en la cual ellas pudieran sostener su vida. Pero ¿qué es lo que pasa? En medio de la pobreza, en medio de la aflicción, a esta mujer no le pesó contribuir con la obra, no le pesó darle lo que tenía para su sustento para agradar al Señor. Entonces, ¿cuál es una de las obras que el Señor nos va a recompensar no solo allá en el cielo, sino aquí en la tierra? Según este pasaje, la obra que Él va a recompensar es que cuando aún nosotros estemos en medio de la escasez, de la pobreza, de la necesidad, de la aflicción, nosotros traemos ofrenda, sacrificio delante de Dios. Eso es algo que el Señor le agradó de esta mujer, que no importando que estaba en Betania, que es casa del pobre o casa del afligido, ella dio lo mejor. Nosotros podemos ver que esta historia dice que ese perfume de alabastro mínimo se podría vender en 300 denarios. Y sabemos que un denario es el sueldo de un día. Ahora, ¿cuánto será el sueldo de casi de un año? Yo le pregunto, ¿cuánto será el sueldo? ¿Usted daría una ofrenda de tal magnitud, de tal amor hacia el Señor? ¿Casi un año de esfuerzo, de sacrificio, de trabajo? Esta mujer lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que tenía que aprovechar la presencia del Señor, el Señor mismo, y le dio lo mejor. Entonces esa es una obra que nosotros, si la hacemos, vamos a recibir recompensa. No solo allá en el cielo, sino aquí en la tierra. Tenemos que aprender a dar cuando tengamos y cuando no tengamos. Cuando tengamos problemas o cuando no tengamos problemas. Cuando estemos bien en una estabilidad y cuando también estemos fluctuando. Cuando estemos en una desestabilización en nuestra economía, nuestra familia. ¿Por qué? Porque eso es algo que la Biblia enseña. Tenemos que fundamentar que para Dios no hay nada imposible y Él, a través de una ofrenda, Él puede hacer cosas maravillosas, cosas grandes. Yo sé que usted ha probado el poder de la ofrenda. Yo sé que usted ha recibido cuando usted ha dado en medio de la aflicción, en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de las necesidades. Yo sé que usted sabe, usted lo ha vivido. Entonces, hagámoslo. Hoy en día hay necesitados, hay necesidad en la congregación, hay necesidad en el hogar, con la esposa, la familia, los hijos. Hay necesidad con los vecinos. Y desafortunadamente la mayoría de nosotros hacemos duro nuestro corazón al ver la necesidad. ¿Por qué? Porque también en nosotros hay necesidad. Pero recuerde, nosotros hemos sido llamados a compartir con el necesitado. 3 cosas que yo he aprendido que la Biblia nos enseña, con lo cual tenemos que hacer con nuestra economía. Número 1 es darle a Dios lo que le corresponde. Suplir las necesidades de nuestro hogar, de nuestra familia. Y número 3, ayudar al necesitado. Y ahí entra la congregación, los hermanos, los indigentes, las viudas y aún nuestros enemigos. Entonces, mientras nosotros hagamos esto, nosotros vamos a ser bendecidos, vamos a ser honrados como esta mujer fue honrada por el medio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué obra es la que el Señor va a recompensar? Cuando en medio de la pobreza, de la escasez, de la necesidad, traemos ofrendas y sacrificios delante de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que presentarnos como sacrificio vivo. ¿Y cuántas veces por la economía no asistimos a la congregación? ¿Cuántas veces por falta de economía no cumplimos con diezmos y ofrendas? ¿Cuántas veces por la economía nos desesperamos? Y aún he conocido a personas que dicen, es que me da pena no llevar, no tener para ofrendar. Aún usted mismo se puede presentar como ofrenda viva, sacrificio vivo, agradable delante del Señor. Estoy seguro que cuando nosotros tenemos alguna necesidad fuerte de nuestros hijos, mayormente de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, y no tenemos dinero, vemos la manera, vendemos, empeñamos, no tenemos o hacemos la vergüenza a un lado para pedir prestado. ¿Por qué a veces no hacer eso con el Señor? Tenemos que ir, recuerde,
Solamente los fieles van a heredar todas las cosas, como dice Apocalipsis en las iglesias. Bueno, sigamos con la historia. Dice aquí que trajo su perfume de alabastro y rompió el frasco. ¿Qué quiere decir eso? Que al romper el cuello de alabastro, porque en ese entonces los frascos de alabastro tenían un cuello muy largo. Y quiere decir que ella rompió y se lo echó al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tal vez yo me esfuerzo para dar, me sacrifico, aparto, me niego a mí mismo, enseño a mi familia a apartar, a guardar, a sacrificar para darle al Señor lo que le toca, pero somos orgullosos, pero hay altivez, pero hay soberbia, esa obra, esa ofrenda, ese sacrificio no va a recibir recompensa. ¿Por qué? Porque hay algo que estorba que llegue, que sea olor fragante delante del Señor, y es el orgullo, la altivez, el tocar trompeta, que uno se sacrificó, que uno dio, que uno dejó de satisfacer alguna necesidad para darle a Dios. Hagamos las cosas, pero hagamos como la Biblia dice, como el diseño de la Biblia dice, seamos humildes. Dice la palabra que la derecha no sepa que dio la izquierda y viceversa. Entonces, si vamos a empezar a hacer esto de corazón, teniendo en cuenta que es para Dios, que porque Dios lo ha pedido, hagámoslo con humildad, reconociendo que lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Recuerde, la Biblia enseña de que había dos hombres orando, uno diciendo lo que era de todo lo que daba y de que no era como el otro, pero más sin embargo el otro humildemente y reconociendo su estado, ni siquiera podía alzar la vista a los cielos, solamente decía, mira, todavía soy gritón, soy enojón, todavía robo, maldigo, todavía, Señor, hago cosas que no son desagradables a mí, pero sé propicio a mí. Y la humildad de ese hombre hizo que saliera justificado primero del otro que se creía santo, de que diezmaba, de que ofrendaba y que decía que era mejor que el otro. Entonces hagamos las cosas bien. En el verso 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios nos pide, que cuando Dios nos ordena, que cuando Dios pone en nuestro corazón a ayudar al necesitado, a la congregación, a los siervos, eso quiere decir que solamente nos va a pedir de lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, de lo que nosotros podemos dar. ¿Qué quiere decir o qué le quiero decir esto? Que cuando Dios ponga en su corazón el dar, el aportar, el ayudar, usted dé, porque usted tiene. La Biblia dice que aún los de Macedonia fue tan precioso y agradable esa ofrenda para el pueblo de Dios, porque ellos de en medio de su pobreza dieron. ¿Qué quiere decir eso? Aunque ellos no tenían o tenían poco o tenían escasez, ellos no dijeron, no tenemos. Fíjese la mentalidad de un dador. Ellos no vieron que no tenían o que tenían poquito. Su mentalidad los llevó a decir, tenemos esto y podemos dar esto. Sea poco, sea mucho, esto vamos a dar. Pero desafortunadamente a veces la duda, el temor, el miedo, la falta de amor a Dios, a su palabra, a sus siervos, al necesitado, nosotros vemos lo que no tenemos a ver lo que tenemos para dar. Entonces debemos de cambiar esa mentalidad. Mientras haya, nosotros podemos dar. Los sábados cada 15 días vamos a un lugar allá por Villa Victoria a predicarle a una familia y a veces otras familias que se reúnen. Y a veces llegan y me preguntan, ¿sabes qué? Pues es que a veces vienen y me piden prestado y no me pagan. Pero pues yo les sigo dando por amor a Dios y a su palabra. Y le digo, pues qué bueno, porque mira, si tú sigues prestando, sigues ayudando y sigues dando, porque es lo que hace, presta y a los necesitados da, le digo, eso es señal de que tú siempre vas a tener. Pero si tú dejas de ayudar al prójimo, como dice la palabra, al necesitado, puede que eso se termine. Pero por cuanto tú estás ejerciendo ese mandamiento y lo estás practicando, el Señor nunca te va a dejar de proveer. Y es lo que me dijo, sí es cierto, no lo había pensado así. Si tengo para dar, para ayudar y para suplir necesidades de mis vecinos, eso quiere decir que Dios siempre me está proveyendo. Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice la palabra que al que reparte siempre se le va a añadir más.
Aún la palabra dice en Deuteronomio 28, tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestados. Y déjeme decirle que ahí dice que no todos nos van a pagar, no todos nos lo van a agradecer, no en todos vamos a recibir lo mismo. Lo único que el Señor nos dice que nosotros vamos a prestar y no vamos a pedir prestado. Entonces, hagámoslo. Recuerde, cuando el Señor le pida algo, es porque usted puede, es porque está a su alcance, es porque usted lo puede dar. Porque déjeme decirle que a veces hay algunas personas que ni siquiera lo que tienen quieren dar, porque sí tienen y sí pueden, pero confían más o ponen sus esperanzas más en los bienes materiales, en su dinero, que en la obediencia a la palabra de Dios. Dice la palabra en Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Qué quiere decir eso? Usted y yo como siervos del Señor, algún día vamos a estar delante de la presencia del Señor y vamos a tener que dar cuentas de todo lo que nos confió, de todo el dinero que pudimos tener o tuvimos, de los bienes que pudimos tener, que pudimos compartir y no compartimos. Entonces Dios nos va a pedir cuentas también de todo lo que tenemos, de lo que poseemos, de lo que hacemos, qué hicimos con su palabra. Así como vemos a los necesitados en nuestras familias, nuestros seres queridos, y tenemos que suplir su necesidad física, así también Dios nos va a pedir cuentas de que si nosotros suplimos las necesidades espirituales, el hambre, la sed espiritual, el hambre y la sed de refrescar un alma con la palabra, con la oración, con los consejos. Entonces tenemos que tener presente todo esto. Mire, Betania también significa casa de miseria, porque fue lo que vimos al principio que estaba en Betania, escasez o miseria. Y vamos a ver por qué muchas veces la gente, aún los hijos de Dios, aún los siervos de Dios, los ministros, están en escasez o están en miseria. ¿Cuándo es que en nuestra casa puede venir la miseria? Vamos a ver lo que dice Marcos 14, 4, 5 dice. Marcos 14, 4 y 5 dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y unos murmuraban contra ella. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué puede venir la escasez? ¿Por qué puede venir la miseria en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, en nuestro trabajo, en nuestro negocio? ¿Por qué? Porque la gente empieza a murmurar de lo que la gente empieza a hacer para Dios, para la casa de Dios. O la gente empieza a comparar. Porque la Biblia enseña, dice que ¿para qué se dieron? Mejor se lo hubiéramos dado a los pobres. Teniendo ahí a Jesucristo, empezaron a hacer comparación, imagínense. Y por esas causas puede venir la miseria, la escasez a nuestra vida. A veces hay cosas que el esposo dice y la mujer no quiere, empieza a decir cosas malas de que no va a funcionar, de que ¿cómo crees? ¿Por qué piensas así? ¿Qué te pasa? Y viceversa, el hombre a la mujer, el marido al hombre, los niños a los padres. Cuando los siervos, los líderes, los servidores tienen alguna visión y la gente empieza a decir, no va a funcionar, no se va a poder, es mucho dinero, se necesita más tiempo, no se puede. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno quiere, un servidor, un hermano, tiene fe de que se puede hacer? Empiezan a murmurar de él, empiezan a dar sus opiniones, empiezan hasta a pensar y a decir que las maneras de hacer las cosas que ellos piensan son mejores. Entonces debemos de tener cuidado porque la murmuración, el comparar puede hacer que la escasez, que la miseria venga a nuestras vidas, a nuestra familia, a los negocios, a los trabajos. En el verso 6, Jesucristo dice, es una buena obra. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos buenas obras? ¿Qué dice el verso 9? Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hacemos este tipo de obras de la manera correcta, fundamentados en la Escritura,
Dios hace memoria de nuestras ofrendas y de nuestros sacrificios. Y como nosotros sabemos, Salmos 20 del 1, 2 y 3, Él dice que hace memoria, que cuando Él hace memoria de nuestras ofrendas, Él nos ayuda. Él nos envía ayuda desde su santuario. ¿Qué quiere decir? Ayuda angelical, ayuda desde los cielos. No importa lo que necesitemos, cuánto cueste, cuánto difícil sea, Él solamente va a decir, sea hecho. Ayudarle, ayudarla, resolverle este problema, cubrirla, protegerla, sanarlo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos que Dios hace memoria de nuestras ofrendas. Vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios recompensa a la gente que está escrita en la palabra por la manera en cómo ellos actuaron. Ruth 1:15 dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth y dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte me hará separación entre nosotras dos. Estoy seguro que usted sabe la historia de Ruth, de su suegra, de los hijos y del padre. Salieron de Betel, se fueron a Moab, y murió tanto el esposo como los hijos, y nada más quedaron las nueras. Una nuera se fue para su tierra, y como Ruth permanecía con su nuera, con Noemí, le dijo, puedes regresarte. Pero ¿qué fue lo que le dijo Ruth? No, yo me quedaré contigo. Donde tú estés, yo estaré. Donde tú vivas, viviré. Y aún donde tú mueras, ahí yo mismo seré sepultada. Tu Dios será mi Dios. Fíjese nada más la actitud, las obras de esta mujer. La fidelidad, que es una de las obras que Dios va a recompensar. Pero no solo eso, no solo lo que dijo, sino lo que hizo. Y vamos a ver cuáles fueron las obras, cómo trabajó Ruth, cómo se desplazó para que ella tuviera una recompensa, porque sabemos que al final se casó con Boaz, que es figura de Cristo. Bueno, aquí en Ruth 2:2 dice, y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Número 1, podemos ver que ella, aunque estaban solas, ella vio la necesidad de que tenía que traer sustento, de que tenía que trabajar para apoyar a su suegro. Entonces ella se empezó a mover, no se quedó con las manos cruzadas, no se quedó a depender de lo que la suegra podía hacer o de la que la compasión de las personas pudiera darle por cuanto sabían que eran viudas, sino que ellas actuó. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ella actuó, Dios ya había preparado su recompensa, ya había preparado un campo, ya había preparado alguien de su familia con el cual se iba a casar. Entonces, cuando nosotros vemos que hay necesidad en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, con nuestro pastor, y nosotros empezamos a trabajar, a buscar, a tratar de apoyar, a tratar de invertir, a tratar de suplir, Dios ya tiene preparado algo o alguien para que nosotros podamos obtener y suplir la necesidad de ellos, y no solo de ellos, sino de nosotros, porque vemos que Ruth quiso suplir la necesidad de su suegra, pero al final tanto ella como su suegra ganaron más. Entonces, número 1, nosotros siempre tenemos que esforzar para salir y solucionar los problemas que hay en nuestro hogar. Nosotros tenemos que buscar la manera. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, no va a ser rápido, no lo sé. No lo sé, depende de la comunión, la relación entre Dios y nosotros. Pero aquí podemos ver que por cuanto Ruth empezó a buscar y a trabajar, Dios ya tenía preparado algo.
algo en lo cual no solo iba a satisfacer su necesidad momentánea, sino para toda la vida, porque así es nuestro Dios. Dios piensa en grande, Dios piensa a corto y a largo plazo también, pero lo que Dios quiere ver en nosotros es que nosotros tengamos esa fuerza, ese poder, esa fuerza de voluntad para salir adelante y creer que Dios puede suplir. Para Dios no hay nada imposible. La palabra dice en Efesios 3:20, si no mal recuerdo, que aquel que es mucho más poderoso para darnos las cosas que podamos pensar o pedir según el poder que actúa en nosotros, y ese poder es la fe. Dios va más allá de lo que nosotros podamos pedir y pensar. He estado platicando con una persona y él me dice, no, pues le pido a Dios que aunque sea me dé un carrito de tantos miles de pesos. Y yo le digo, no, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Para lo mismo, para Dios es lo mismo una camionetita de 10,000, 20,000 que una camionetita de 100, de 100, 250,000. Y déjame decirte que si Dios permite que tú tengas un carro de esa cantidad, Dios también va a proveer para que le eches gasolina, para lo que se necesite, para las tenencias, para todo. Pero ¿qué pasa? Nuestra mentalidad evita que ese poder, que la fe, haga que recibamos las cosas que Dios ya tiene para nosotros. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? Que toda bendición que pueda habitar o haber en los lugares celestiales, Dios ya mandó la orden de que sean para nosotros. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer nosotros? Simple y sencillamente, número 1, creer. Número 2, recibirlas. Número 3, aceptarlas y empezar a vivir, a meditar, a pensar, a hacer planes como si ya estuvieran en camino y van a llegar a nosotros, perdón. Le voy a dar un ejemplo. He estado platicando con personas y les doy un ejemplo. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar. Una cosa es que tú vayas a abrir tu negocio y digas, pues en el nombre de Jesús, a ver qué Dios me da. Eso de a ver qué Dios me da, sí. No digo que no, está invocando el nombre de Jesús, está poniendo sus esperanzas, su negocio, su trabajo en Jesucristo, en el Padre, en el nombre de Jesús. Pero cuando dice, a ver qué Dios me da, ahí ya hay duda, ¿me dará o no me dará? Tenemos que cambiar esa mentalidad. Otra cosa es decir, o una mentalidad diferente que cree, que confía, es en el nombre de Jesús voy a abrir mi negocio, voy a abrir mi trabajo y ya voy por lo que ya Dios me dio. Ahí ya es diferente porque esa declaración, esa confesión está decretando y está dándole a conocer a Dios que Él va a ir ya por lo que es suyo, por lo que Dios ya le dio. Y es así como nosotros tenemos que aprender. Dios ya nos ha dado. Dios dice que no nos afanemos por la comida, por el vestido, qué hemos de comer, qué hemos de vestir, qué hemos de calzar, porque Él en esa escritura ya nos bendijo. Ya solamente tenemos que recibir. No tenemos que tener, o algo tiene que haber en nuestra mente para no recibir lo que ya es de nosotros. Nosotros podemos ver que la gente que no sirve a Dios, que no tiene temor a Dios, tiene negocios y no le faltan los clientes. A veces hasta tiene más que uno que es hijo de Dios, que le sirve al Señor, que teme al Señor, que ha puesto su confianza en el Señor. ¿Y porque ellos tienen más que nosotros? ¿Sabe qué es? Simple y sencillamente ellos creen que van a tener clientela y que van a salir adelante, van a prosperar, y su fe hace que eso pase. Entonces yo le aconsejo, yo le pido por favor que cambie su manera de pensar. Dios ya nos ha dado el pan de cada día. ¿No dijo Jesucristo, danos hoy el pan de cada día? Y si usted tiene fe, usted le puede decir, dame también el de todo este mes, el de todo este año, dame todo lo que me corresponde, Señor. Porque para el que cree, todo es posible. La fe hace que las cosas invisibles sean visibles, lo imposible sea posible y lo sobrenatural sea natural. Está en usted y en mí que nosotros actuemos en fe, que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de recibir, porque esto fue lo que hizo Ruth. Ella salió a buscar trabajo y Dios ya tenía algo preparado. Yo no sé si usted está dudando por poner otro negocio, por poner un negocio propio, por dejar de trabajar para alguien. Usted hágalo en fe.
¿Cuánto tiempo tiene que pasar o va a tener que durar para que pase la prueba? No lo sé. Pero si usted permanece fiel, si usted permanece firme, si usted persiste, si usted aguanta, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Dios le va a dar aquello por lo cual está anhelando. Otra cosa que nosotros podemos ver por la cual Ruth fue recompensada es que ella habló y dijo, y así como habló y dijo, lo que dijo lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que fue íntegra en sus palabras. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho al esposo, a la esposa, voy a hacer esto, te voy a hacer esto, voy a comprar esto, voy a traer esto a la casa, voy a cambiar? Y sí lo decimos, y lo decimos, y lo decimos, pero ¿qué pasa? No somos íntegros porque no se ve ni un mínimo de esfuerzo que queramos cambiar, que queramos hacer lo que dijimos. ¿Cuántas veces hemos dicho que vamos a orar por las mañanas, que vamos a echarle más ganas, que nos vamos a consagrar más? Y no lo hacemos, nada más son palabras. Y recuerde, la palabra dice que cuando los espíritus son echados fuera de una persona, andan buscando lugares vacíos y secos. Y uno de esos lugares vacíos son palabras vacías que se quedaron en el aire, que no cumplimos, que no se cumplieron. Entonces es muy, muy, muy importante que nosotros cumplamos y hagamos lo que hemos hablado, porque a eso se le llama integridad. Y dice la palabra que ¿quiénes son los que estarán delante de ti? Los íntegros de corazón. Entonces es muy importante, seamos íntegros, lo que digamos, lo que salga de nuestra boca, hagámoslo. No importa cuánto tiempo pase, algunas cosas van a ser fáciles, van a ser sencillas de hacer, otras nos van a costar tiempo y nos vamos a desesperar, nos vamos a desanimar, nos vamos a querer dar por vencidos, pero no lo haga, siga adelante. Dios está con usted, Dios está con nosotros, Él está viendo su esfuerzo, su dedicación, cómo usted se está negando a sí mismo y Él va a actuar en el momento indicado. Recuerde, Dios no llega tarde ni no llega temprano, llega en el momento justo. Nada de lo que usted hace, de lo que se sacrifica, de que si usted lo desaniman con las palabras que escucha, de los tratos que hace, Dios no es injusto para no recompensar a su tiempo si usted permanece eso que está haciendo. Entonces, mire, vamos a ver la recompensa que Ruth tuvo aquí, por cuanto ella dijo lo que hizo. Fue íntegra. ¿Qué es lo que puede pasar o qué es lo que pasa según la Biblia cuando nosotros somos íntegros, cuando nosotros cumplimos lo que decimos, cuando nosotros cumplimos lo que prometemos? Mire, vamos a ver que aquí en el verso 4 de Ruth 1:4 dice que vino a Belén, porque ella fue. Aquí en el verso 4 dice, y hubo algunos, dice, verso 4 de Ruth 1:4. Déjeme buscarlo, por favor, porque se me perdió, se me desapareció. Dice Ruth capítulo 2, verso 4, dice, desde el 3 la voy a leer, dice, fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era Booz, el cual era familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros, y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y los criados mayordomos de los segadores respondieron y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Entonces, cuando ella empezó a segar, cuando ella empezó a hacer lo que dijo, dice la palabra que vino Booz a la casa de Belén o a la tierra de Belén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mire, la palabra Booz significa rapidez y prontitud. Y Belén significa casa de pan. Eso usted ya lo sabe. Ya sé que sabía, pero se lo quiero recordar. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿O qué le quiero enseñar? Por cuanto ella no se quedó con las manos cruzadas, por cuanto ella se esforzó a suplir la necesidad, tanto de ella como de su suegra, y por cuanto ella fue íntegra en sus palabras y empezó a segar en el campo, vino Booz
y le acabo de decir que Boaz significa rapidez y prontitud y Belén casa de pan. Entonces, ¿cuál es la recompensa que ella recibió? Por cuanto ella se esforzó, por cuanto ella fue íntegra con sus palabras, vino Dios con rapidez y con prontitud para saciarla de pan. Cuando Dios viene con prontitud a saciar nuestra necesidad, no importa lo que necesitemos, no importa lo que estemos pasando, no importa cuán grave sea la situación, no importa qué tan fuerte o cuánta muerte haya en el valle que estemos caminando, Dios ha prometido que Él va a venir con prontitud. Entonces, nosotros, o si nosotros queremos que Dios supla nuestras necesidades, tenemos que cumplir lo que hemos prometido. Dice Ruth 2:6, y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento, ha estado trabajando. Fíjese, aquí vemos otra obra que recibió recompensa, que Boaz la honró. Desde temprano hasta tarde estuvo trabajando, estuvo espigando sin descansar. Entonces, si nosotros queremos recibir la recompensa de Dios no solo en los cielos, sino aquí en la tierra, nosotros tenemos que saber que este camino que estamos caminando es un camino sin descanso. Es una carrera no de rapidez, sino de resistencia, en la cual va a haber desánimos, vamos a dejar de congregarnos, o vamos a querer dejar de congregarnos, de orar, de asistir, de obedecer, por lo que nos dicen, por lo que nos hacen sentir, porque la palabra a lo mejor cuando nos las dicen nos cae de peso y nos molesta. No. Si usted quiere recibir recompensa de lo que está haciendo, usted tiene que saber que no hay descansos. No debe de faltar a los cultos, no debe de seguir orando, no debe de seguir intercediendo, no debe de seguir esforzándose, sin descanso. Jesucristo no tuvo descanso, Él dijo que las zorras tenían guaridas y las aves sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tenía dónde, ¿qué?, recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque Él sabía cuál era su llamado. Él sabía que su llamado tenía que invertir todo su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio, y es algo que nosotros hemos perdido de vista. Este camino, este llamado que Dios nos ha hecho es para dar todo por todo al Señor. El Señor, perdón por lo que voy a decir, Él no quiere sobras. El Señor no es plato de segunda mesa. El Señor dice que Él tiene que ser y tener el primer lugar de nuestras vidas. Él tiene que tener el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Entonces, aquí dice que sin descansar ella estuvo explicando, estuvo esforzándose. ¿Y qué pasa cuando nosotros no descansamos? Fíjese qué bonito, qué precioso es esto. Fíjese cómo dice Ruth 2:8. Entonces Boaz, que es figura de Cristo, dijo a Ruth, oye, hija mía, fíjese qué bonito es esto. Aquí está diciendo que cuando nosotros no desmayamos o caemos y nos levantamos, seguimos firmes, tal vez desmayamos pero nos levantamos y seguimos adelante, Jesucristo mismo va a venir y nos va a hablar personalmente. Hijo mío, hija mía, fíjese qué bonito. No vamos a depender de un patrón, no vamos a depender de un jefe, no vamos a depender de una situación económica, de que si hay pasaje, de que si hay ventas. No, Jesucristo mismo va a venir, su presencia va a venir y va a hacer que esa presencia va a hacer que nuestro rostro resplandezca, que haya gracia, que la gente que nos vea, que pase por nuestro negocio, haya algo que haga que se metan, que compren. Ahora sí, como dice la palabra, van a ser como las abejas a un panal. Porque aquí dice, entonces Boaz, que es figura de Jesús, le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe agua que sacan los criados. Mira nada más qué bonito y qué trato tan precioso Boaz, que es figura de Jesús, le dio a Ruth. Ella, no te vayas, aquí te van a cuidar, aquí vas a saciar, tú solamente quédate aquí.
¿Qué quiere decir esto? Cuando Boaz le dijo, no vayas a otro campo, eso quiere decir que ya la contrató, ya le dijo, tú vas a estar aquí. Entonces, de un llamado que tuvo, pasó a ser escogida. Y es lo que nosotros podemos obtener. Si nosotros nos esforzamos y seguimos adelante, luchamos, permanecemos del llamado que ya Dios nos hizo, ahora nos va a escoger para un propósito definido, para un llamado definido, para un ministerio definido. Y cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos escoge, vamos a tener su protección, su provisión, nos va a equipar, nos va a respaldar y nos va a proveer, porque eso fue lo que le pasó a Ruth. Fíjese, entonces dice que no vayas a otro campo. Después de que la llamaron, fue escogida. Después vos le digo, sigue atrás de ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el Señor ya te pone bajo su visión. Ya vas a estar bajo su orden, bajo su protección, bajo su respaldo, bajo su provisión. También vos le dijo, he dicho a mis criados que no te molesten. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros seguimos esforzándonos, luchando, el Señor nos va a poner protección angelical, gente que nos proteja, gente en el trabajo que nos procure, que nos cuide, que nos atiendan. Yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando, porque Dios nos da tal gracia de que la gente nos invita, nos provee, que nos trae esto, que nos trae lo otro, que nos defiende, que nos procura. Y eso es algo de la recompensa de parte de Dios por cuanto nosotros somos íntegros, por cuanto nosotros seguimos adelante. También dice, y cuando tengas sed, bebe del agua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros seguimos adelante, no desmayamos, no retrocedemos, somos íntegros. No importa la necesidad que tengamos, no importa lo que estemos padeciendo, Jesucristo mismo va a venir y nos va a saciar en tiempo de sequedad, en tiempo de trabajo, en tiempo de aflicción. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios va a recompensar? Dice Ruth 2:11, y respondiendo Boaz le dijo, ¿he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido? Y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Eso nos enseña que Ruth fue, además de que fue trabajadora, además de que no se quedó con las manos, además de que fue íntegra, de que se fortaleció en lo que ella dijo y de que se esforzó, sobre todo eso fue fiel a su suegra. Entonces una de las recompensas que Dios va a recompensar no solo en los cielos, sino también aquí en la tierra, es la fidelidad. La fidelidad. Vamos a ver otro ejemplo de las obras que Dios recompensa. El otro ejemplo que quiero darles está en Lucas 18:9 al 14. Dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué quiere decir esto? Que sus obras, las obras que él estaba haciendo en ese momento, por cuanto obró de esa manera, en ese momento fue justificado. En ese momento recibió su recompensa. Porque dice el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿cuál es la obra que Dios va a recompensar no solo en los cielos, sino también aquí en la tierra? Dice que el publicano decía: sé propicio a mí pecador. Entonces, ¿cuál es esa obra que Dios recompensa en nuestro diario vivir y recompensará en los cielos? El que nosotros reconozcamos nuestra condición, que nosotros reconozcamos que fallamos,
que pecamos, tanto conscientemente como inconscientemente, y que cuando lo hacemos nos arrepentimos. Esa es la obra que el Señor va a recompensar, una vida de arrepentimiento, porque aquí nosotros podemos ver que en cuanto este publicano reconoció su condición, reconoció que él estaba haciendo cosas mal delante de la presencia de Dios, y a lo mejor reconocía que nadie lo sabía, él reconocía que había uno que sí sabía qué era lo que había en sus manos, en sus pies, en su corazón, y dijo: soy pecador, sé propicio a mí, lávame, sáname, que ese sacrificio que tú hiciste me puede limpiar, me puede regenerar, me puede cambiar. Y por cuanto él reconoció y se arrepintió, en ese momento recibió su recompensa y fue justificado. ¿Usted no conoce a personas que se creen santas? ¿Usted no conoce a personas que solamente se la pasan criticando y murmurando lo que hacen los hermanos, lo que hacen los servidores, los pastores, las pastoras? Déjeme decirle que también por hacer eso van a recibir recompensas ese tipo de personas, o vamos, dijo el otro, ¿verdad?, a recibir recompensas en aquel día que estemos. Entonces, nosotros tenemos que tener esto bien presente. Todos cometemos errores, todos tenemos caídas, y así como a nosotros nos gustaría que no nos criticaran, no nos juzgaran, sino que nos dieran la mano y nos consolaran y nos cubrieran, es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Porque recuerde, Gálatas 6:7 dice: no os engañen, a Dios no lo hacemos tonto, de Dios nadie se burla, porque todo lo que tú hagas, eso mismo van a hacer contigo. En otras palabras, todo lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. Y si nosotros andamos desnudando a nuestros seres queridos, a los servidores, a los ministros, a los pastores, a las pastoras, vamos a tener que dar cuentas el día que estemos delante de Jesucristo. Entonces, tengamos mucho cuidado, tengamos una vida de arrepentimiento, reconozcamos nuestra condición en todo momento delante del Señor, para que nosotros recibamos esa recompensa preciosa que es la justificación de nuestros errores. Recuerda, el pecado trae enfermedad, el pecado es estorbo para que nuestras oraciones sean escuchadas. El pecado hace que la presencia de Dios no se manifieste en nuestra vida. Entonces, tengamos una vida de arrepentimiento, reconozcamos nuestra condición. Dice la Biblia que ahora tenemos libre acceso al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Dice la palabra que aunque nosotros pecáramos y pecáramos, Dios va a apartar nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestra transgresión, y nunca más nos lo va a echar en cara. Entonces hagamos lo mismo, porque déjeme decirle que si nosotros desnudamos, fíjese cuál es una de las consecuencias que dice, si no mal recuerdo, Génesis 8. Cuando Cam vio la desnudez de su padre, y Noé su padre se dio cuenta, ¿qué fue lo que le dijo? Maldito serás, siervo de siervo serás. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona desnuda a su ser querido, a los servidores, a los ministros, a alguien, siervo de siervos va a ser. Esa es una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que va a ser servidor del servidor, o va a ser ayudante del ayudante, o va a ser el criado del criado. ¿No será que muchas veces por eso no podemos tener un negocio propio? ¿O lo tenemos, pero tenemos un sueldo o ganancias de trabajador? Por más que trabajamos, por más que le echamos ganas, por más que invertimos y por más que hacemos, no tenemos algo más grande. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a estar hablando, a estar murmurando, a estar desnudando a nuestro ser querido, a alguien de la congregación, a algún ministro. Entonces, quitemos eso, reconozcamos, cubramos, consolemos. Es muy importante eso, porque teniendo una vida de arrepentimiento, teniendo siempre quiénes somos, una condición de quién es Dios y quién es nosotros, y cuidándonos, recibiremos la recompensa de la justificación. Pero también aquí habla de otra persona que se justificaba, que él decía que era mejor que otros. ¿No conoce de esa gente? De ese tipo de obras también vamos a dar cuenta. ¿Cuál es? La autojustificación, la altivez, y tal vez por seguir nuestra propia ley, porque cuando nosotros no nos sometemos a la ley y queremos hacer las cosas como nosotros creemos y pensamos,
Ya no estamos haciendo la ley de Dios, ya no estamos siguiendo sus mandamientos, sino estamos siguiendo nuestra propia ley, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros interpretamos de la Escritura, y por eso también vamos a dar cuenta. Aún la palabra dice de Dios que si nosotros ignoramos la justicia de Dios, si no hacemos conforme a lo que dice la Biblia, establecemos nuestra ley propia. Y dice que aquel que no se sujeta a la ley de Dios no puede agradar a Dios ni se puede sujetar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros no hacemos lo que dice la palabra, podemos pensar, podemos decir, podemos saber, podemos conocer, podemos predicar, podemos enseñar, pero no estamos sujetos a la voz de Dios, a la ley de Dios. Y Dios pues no va a hacer nada a través de nosotros. Porque dice Romanos 10:3, ignoran la justicia de Dios y al procurar establecer la suya propia no se sujetan a la justicia de Dios. Entonces sujetémonos, no seamos autosuficientes, no nos autojustifiquemos por lo que damos o por lo que hacemos o porque vemos que otras personas están empezando o hacen cosas peores que nosotros. Eso es lo que ven nuestros ojos. Pero la palabra dice que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna o de otra manera nosotros pecamos. Lo que pasa es que algunos pecados son visibles y se ven más que otros. Pero ante los ojos de Dios, nadie es mejor que nadie y nadie ni es peor que nadie. Todos estamos cubiertos con la sangre de Cristo y hemos sido justificados. Y si Dios no nos echa nada en cara, ¿quiénes somos usted y yo para decirle o andar murmurando o andar sonando trompeta de los errores de los demás? Aprendamos a cubrirnos, porque el discípulo José de Arimatea dice que él pidió el cuerpo de Cristo para cubrirlo con una sábana nueva de lino fino. Y esa es la justificación de Cristo. Amén, hermanos. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Lucas 23:29 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y Jesús dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, este hombre que había sido tan malo que se ganó a pulso la pena de muerte en ese entonces, hizo algo en sus últimos momentos de su vida que su recompensa fue alcanzar la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Fíjese qué bonito. ¿Cuál es la obra que recompensará el Señor y que nos puede traer recompensa a nosotros? Reconocer nuestro nivel ante Dios, y en este lugar se nos ha llamado para servir, para obedecer, no para mandar y dar órdenes. Aquí nosotros podemos ver que este ladrón reconoció su nivel ante Dios y lo defendió. Fíjese, quién sabe si haya oído hablar de Jesús, de lo que le estaba hecho, quién sabe si haya escuchado hablar de los profetas, pero en cuanto él estuvo frente a Jesucristo, el Hijo de Dios, él reconoció su nivel ante él y lo defendió. Le pregunto yo a usted y Dios me pregunta a mí: ¿reconocemos quiénes somos ante los hombres y ante Dios para defender el nombre de Jesús? ¿Para defender el Evangelio con un buen testimonio? ¿Para defender cuando hablan mal y quieren humillar a un hermano en Cristo? ¿Cuando quieren hablar mal de la palabra de Dios? ¿Tenemos ese nivel para defender la palabra de Dios? Porque eso hizo que este hombre recibiera su recompensa en los últimos momentos de su vida. Fíjese, la Biblia dice en Romanos 10:9 y 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, alcanzarás la salvación o serás salvo. Fíjese, a veces nosotros nos metemos en ritos o en costumbres o en maneras de cómo presentar la salvación a las personas
para que ellas sean salvas. A veces nosotros nos encerramos en, repite esta oración, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero eso no lo es todo. Ahorita le voy a decir por qué. Aquí este hombre, sin que nadie le predicara, Dios le dio el don del arrepentimiento, que lo confesó como Señor. Él dijo, al momento de que le dijo, ni aún tú temes a Dios, ya lo estaba reconociendo como Señor. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. ¿Qué quiere decir? Él hizo su confesión de fe cuando hizo estas obras. Confesó que Él era Señor, que Él era Dios. Y al momento de que Él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Él estaba diciendo a Jesús, en otras palabras, tú vas a resucitar, y cuando resucites, yo creo que tú vas a resucitar con todo mi corazón, y cuando resucites, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y hizo su confesión de fe de alguna manera, y eso hizo que alcanzara la salvación. Pero también, no solo el confesar a Jesús como Señor y Salvador, eso quiere decir que nosotros vamos a obtener la salvación, porque Jesucristo dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que si yo confieso a Jesucristo como mi Señor, pero no hago la voluntad, no hago las obras que van a recibir recompensa, no voy a alcanzar la salvación, pues Jesús está diciendo, no todo el que me diga Señor, Señor, podrá entrar al reino de los cielos. ¿Y cuándo es cuando llamamos a Jesús como Señor? Cuando hacemos nuestra confesión de fe. Si tú confiesas que Jesús es tu Señor y crees con todo tu corazón que Dios la resucitó de los muertos, serás salvo. Entonces no solamente es confesar a Jesús como Señor, sino que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Padre. Así es que no nos confiemos que nada más porque ya hicimos una confesión y una declaración vamos a ser salvos. Tenemos que hacer obras, porque es lo que dice Efesios 2:9. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos y no por obras, porque esto es un don de Dios. Pero el verso nuevo dice, porque ahora fuimos creados en Cristo Jesús para las obras que Él ya había predestinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las evidencias en las cuales nosotros podemos ver que estamos alcanzando la salvación y vamos a ser salvos, ahora son las obras que nosotros estamos haciendo. No por ganancias deshonestas, no para un mejor trato, no para obtener dinero, no para obtener un renombre en el cual todos nos honren, no, sino porque ahora sabemos que por cuanto hemos sido regenerados, esas obras tienen que nacer de nuestro corazón, no por ningún tipo de ganancia, sino ¿por qué? Porque ahora el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos lleva, nos acorrala, nos guía, nos convicta de hacer eso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Esa es una de las evidencias de las cuales nosotros podemos estar seguros de que vamos a alcanzar la salvación. Entonces, tenemos que tener eso bien presente. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar porque ya me estoy pasando del tiempo que nos dan. Es una bendición participar aquí enfrente de ustedes. Espero que a través de la palabra nosotros, como dice la Escritura, seamos instruidos, corregidos, enseñados para las obras que Dios nos ha mandado hacer, para las obras que el Señor ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Y cómo su nombre va a ser alabado, cómo se le va a dar gloria a Dios, aún de los que no conocen, por las obras que nosotros hacemos y por las obras que nosotros manifestamos. Recuerde, nuestras obras tienen que ir con la luz que es Jesús. Dice la Biblia que el mundo estaba lleno de tinieblas y que Él era la luz de este mundo. Pero los hombres no querían venir a la luz porque sus obras eran expuestas, y al ser expuestas eran reprendidas. ¿Por qué? Porque eran obras malas. En vez de glorificar a Dios, se quejaban, maldecían, se afligían.
y nosotros hemos sido llamados para la alabanza de su gloria y de su nombre. Entonces, recuerde, como le dije al principio, Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, hoy yo le pregunto, ¿qué clase de obras ha estado haciendo en este tiempo de escasez, que no ha habido trabajo, que ha habido necesidad, que no hay ventas, que no hay pasaje, que no hay clientes? ¿Usted está haciendo las obras que debería de hacer para la alabanza y gloria de Dios? ¿Las está haciendo para un beneficio propio o las estamos haciendo para que Dios sea glorificado? Porque debemos de meditar en nuestras obras, en nuestros caminos, de qué manera estamos actuando, qué es lo que estamos haciendo. Porque la Biblia enseña que Él va a venir un día y ese día está más cerca. Y dice que Él nos va a pedir cuenta de nuestras obras y va a recompensar tanto las buenas como las malas. Así es que en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo nos exhorta que fundamentemos nuestras obras en la palabra, que las hagamos por amor a Dios, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Quiero orar por usted. Si usted tiene alguna petición, alguna necesidad, escríbala. Vamos a orar ahorita y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por su vida, y en cuanto terminemos de orar, si hay alguna necesidad, oramos por ella. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos da el conocimiento de cuál es el llamado y el propósito por el cual tú nos has escogido, por el cual tú nos has sellado con tu Espíritu Santo, por el cual tú ya no dejaste que siguiéramos en la corriente del mundo, Padre. Por eso tu palabra dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros nos parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura nos da testimonio de Jesús y de lo que Él quiere que hagamos para que podamos alcanzar la vida eterna. Gracias porque a través de tu palabra cada día aprendemos más, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, que es tan poderosa y penetrante, discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y las alinea conforme a tu palabra, Padre bendito. Gracias. Gracias porque cada vez que se nos enseña, que abrimos tu palabra, somos instruidos, Señor, para las obras que manifiestan, Señor, que vamos hacia la salvación. Gracias, Padre bendito. Y hoy, Señor, te pido perdón, Padre Santo, porque a veces mi corazón se hace duro, y al ver la necesidad de los demás, cierro mi mano, cierro mi puerta, cierro mi bolsillo, Señor, sabiendo que hemos sido llamados para hacer bendición, para que esas obras glorifiquen tu nombre, Padre. Perdona, oh Padre, por todas las veces, Señor, que he cerrado mi corazón a la necesidad de mi enemigo, de mi familiar, de mi ser querido, de mi esposa, de mis hijos, Señor. Perdóname. Perdóname porque tal vez he cerrado mis manos, porque he puesto mi confianza en los bienes, en el dinero, y no en ti, Señor. Tú que das la fuerza y el poder para ser prosperados, para dar riquezas, Padre. Perdónanos, oh Señor, en el nombre de Jesús te pido perdón por tus ministros, por tus siervos, Señor, que tal vez el dinero ha desviado sus corazones, Padre, por querer suplir las necesidades de sus familias, de sus hijos, de sus seres queridos. Tal vez han mentido, han engañado, han defraudado, Señor. Perdónanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, Padre Santo, porque tal vez hemos llegado hasta el punto de que el predicar, el enseñar, lo hemos utilizado para tener ganancias deshonestas, para aprovecharnos, Señor, de la fe de los otros. Perdónanos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Perdona a tus ministros, Señor, porque tú y solo tú conoces, Señor, los corazones de cada uno, de aquellos que te sirven, de los que te servimos, Padre, porque tu palabra dice que un obispo no debe de trabajar por ganancias deshonestas, Padre. En el nombre de Jesús, enséñanos a esperar en ti.
Enséñanos, Señor, a creerte en ti. Enséñanos, Padre Santo, a poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti y no en una congregación, no en los congregantes, no en un trabajo, en un jefe, en un negocio, en un trabajo, en un carro, Dios, no. Padre bendito, enséñanos, Padre, a confiar totalmente en ti, a obedecerte a ti, Padre Santo, cuando tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, en bendecir a un hermano, a un siervo, a un ministro, a un servidor, a un indigente, a una viuda, a un huérfano, a un necesitado, a un drogadicto, Padre. Ayúdanos a obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, Padre bendito, de tu congregación, de tus ministros que nos están escuchando, Padre. Suple sus necesidades, Señor, y transfórmanos, oh alfarero, con tu mano bendita. Transforma, amolda, trabaja en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, Padre. Queremos ser semejantes a ti, oh Dios. Tú has dado lo mejor y todo lo que tuviste. Tú no tuviste muchos hijos, tuviste solamente uno y lo diste, Señor. Diste lo mejor y lo primero. Así, Padre bendito, ayúdanos a darte a ti lo mejor y lo primero, en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en dedicación, en pasión, en amor por ti, por tu reino, por las almas por las cuales tú ya diste tu vida. Enséñanos cada día más, Señor, a sacrificarnos, a negarnos a nosotros mismos, a menguar, Señor, para que tú vivas. Así como los discípulos que decían que Bernabé era un hombre bueno porque tu vida, Señor, se manifestaba a través de él, tu amor, tu pasión, tu compasión, tu consuelo en él. Así, Señor, que la gente pueda decir que somos buenos cristianos, buenas personas, no por nosotros mismos, sino porque nosotros nos negamos para que tu vida, tu amor, tu pasión, tu consuelo, tu espíritu bondadoso se manifieste a través de nosotros. Permítenos, Señor, ser unos vasos útiles, unos vasos de honra, de oro y de plata, donde tu presencia se pueda manifestar a través de nosotros, ayudando, Señor, a nuestro prójimo, amándolo, levantándolo, consolándolo, enseñándole, cubriéndolo, Padre, porque eso fue lo que tú hiciste por nosotros y a eso hemos sido llamados a hacer. Gracias te damos, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y aún lo que vas a hacer, Señor, porque tu palabra dará fruto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú vienes pronto y traes recompensa para recompensar todo aquello que hemos hecho de corazón en tu nombre, para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Esté atento. Gracias por conectarse, gracias hermanita Lupita, hermana Silvia, Materiales Giré, hermanito Fernando Vargas, Dios le bendiga, Teresa Valenzuela, siervo bendito y fiel Abelardo Pineda, pastor, saludos a usted, a su bendita esposa la pastora, Silvia Flores, hermanita, Dios te bendiga. Dios bendiga tu ministerio, Dios te siga dando fuerza y fortaleza para que sigas adelante. Hermano Daniel, Dios te bendiga, sigue adelante. Todos tenemos procesos que pasar, pero dice la palabra que bienaventurado el varón que soporte la aflicción o la prueba, dice una versión, porque después de que haya pasado la prueba, viene la recompensa. Sigamos adelante, no nos cansemos. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, recibiremos la recompensa que Dios tiene para aquellos que creen en su nombre, que no se cansan, que permanecen. Sí, caen, tropiezan, pero se levantan y siguen adelante. Ubaldo, Dios te bendiga, saludos para ti hasta allá, Villa Victoria, saludos a tu familia y a todos aquellos que se han de congregar ahí con nosotros. Hermanita María Ruiz Sánchez, Dios le bendiga, el Señor sea con usted. No importa lo que usted esté pasando, no está sola, Dios está con usted. Hermanita Paulina Cruz desde Tijuana, Dios le bendiga. Dice la Biblia que muchos hospedaron ángeles, Dios le bendiga, gracias por hospedarnos allá en su casa. Pastor bendito, José de Jesús, Dios le bendiga. Amada mía y esposa mía, Rocío Cerrón, Dios te bendiga, Dios te cubra y te proteja de todo accidente, de todo pleito ahí en tu trabajo. Dios les bendiga a todos. El Señor está con nosotros, recuerde.
Empecemos a actuar como luz que somos. Empecemos a dar todo por nuestro Señor Jesucristo. Porque algún día vamos a estar delante de su presencia y vamos a recibir la recompensa, la retribución de todo aquello de lo cual nos despojamos materialmente, económicamente y sentimentalmente para que Dios obrara a través de nosotros. Dios le bendiga, esté pendiente. Mañana tenemos enseñanza a la 1 de la tarde. La paz, la tranquilidad, el respaldo, la provisión, la protección y la manifestación de los dones que hay en usted sean activados, sean prósperos, que empiecen a ejecutarse. En el nombre de Jesús declaro para usted. Dios le bendiga. Buenas noches.